puesto que nosotros aquí hemos estado permitiendo que salga todo el que quiera salir del país desde el principio de la revolución, y puesto que si bien hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y desean ir a reunirse con ellos, también hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y que no quieren abandonar el país. Yo le pregunto si Estados Unidos es capaz de permitir que puedan venir a visitar a sus familiares en Cuba, aquellos que deseen venir a visitarlos y regresar a Estados Unidos. Estas playas han sido protagonistas de muchas migraciones. Miles de familias han quedado divididas por este mar. Algunas incluso no se han vuelto a ver. 3 éxodos han marcado la historia en Cuba, cada uno bajo distintas circunstancias. ¿Pero qué los provocó? ¿Cómo es la vida para los que se quedaron? ¿Qué pasó con los que se fueron? La revolución ha tenido 3 migraciones significativas. En los 60, los primeros en irse pertenecen a la élite de la sociedad que pierde sus privilegios. En los 80, los migrantes pertenecen a distintas clases sociales, desde intelectuales hasta campesinos, todos inconformes con el sistema político y económico. Finalmente, durante el periodo especial, la población migra por cuestiones económicas. Sin embargo, más de 11 millones de cubanos permanecen en la isla y un alto porcentaje habla muy bien del sistema de seguridad social, la educación gratuita, la salud y la seguridad pública. Pero, ¿y el futuro de Cuba? ¿Seguir el proceso revolucionario o buscar un nuevo sistema político y social? El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Los pueblos entonces tienen 2 alternativas: doblegar o luchar. La migración ha sido constante después del triunfo de la revolución, y yo creo que refleja muy bien primero los sectores sociales afectados por las medidas revolucionarias. Y ahí se produce la primera gran migración cubana. En el año 59, cuando triunfa Fidel Castro, es la gran migración, la primera gran migración es a los que Fidel Castro les quita el poder. A la burocracia, a la alta burguesía. Ellos pensaron que esto se iba a caer en 2 meses, que los americanos iban a intervenir, pero le salió mal la jugada. En los primeros años 60, ¿quiénes salen? Son las familias de los expropiados, por las nacionalizaciones, ¿no? Las nacionalizaciones del azúcar, de la agricultura, de las empresas, de servicios, etc. Ahí salen los primeros 250.000 que los sociólogos llaman el Golden Exodus. Y es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. La gente que se fue, la mayoría se fueron por problemas económicos. Mi hermana sí fue por problemas ideológicos. Mi hermana, el problema es que aquí hubo un rumor, una bola, se le llama. Entonces que se le iba a quitar la patria potestad a los niños, se iban a mandar para Rusia. Entonces mi hermana lo creyó. Y le dio miedo porque ella sí estaba en contra del comunismo. Entre diciembre de 1960 y octubre de 1962, exiliados cubanos de Miami, apoyados por la CIA y la Iglesia Católica en Cuba, organizan la salida de 14,000 niños sin sus padres.
Con la crisis de los misiles, Estados Unidos suspende los vuelos comerciales entre La Habana y Miami. Miles de padres no pudieron reunirse con sus hijos jamás. Entonces ella sí que no estaba de acuerdo con eso. Y creyó eso. Y cogió y se fue. Pero ella se fue con sus 3 hijos. La familia completa se fue. Yo lo sentí como hermana, ¿no? Pero bueno, no tuve más nexo con ella. Que creo que fue un error de mi parte, pero bueno. Porque ella escribió y yo no le contesté. Consideraba que había traicionado, que no se debió haber ido. Y entonces, realmente, eso me pesa en el momento actual. Pero, bueno, lo hice con conciencia de realmente no se debió haber ido. Ha sido un proceso muy difícil, pero es un proceso increíble. Por el entusiasmo de la gente, cómo la gente fue incorporándose, fue entendiendo todo lo que había que hacer. Cuba, bueno, se entrega a la Unión Soviética porque mantenía, y de ahí el sistema cubano agarra esos recursos y los gasta en el pueblo. Le da educación gratuita, le da medicina gratuita, le da seguridad pública gratuita. Podemos decir que de alguna forma tú eres hijo de la revolución. Claro, yo nazco en el año 64. Yo soy no hijo de la revolución, yo soy hijo de la mejor época de la revolución, que es cuando existe la Unión Soviética. ¡Viva la amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano! Ojo, todo eso era a cambio de lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la libertad. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! A cambio del silencio de los cubanos, a cambio de muchos años de morder silencios, a cambio de bajar la cabeza, a cambio de aceptar todo por la medicina gratis, por la salud gratis. Bueno, está bien, cuando estás ahí no... Te pregunto, el precio es muy alto. Es altísimo, es el precio más alto que pueda pagar un ser humano. Es el precio de tu libertad. Y los pueblos entonces tienen 2 alternativas, o doblegarse o luchar. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Nos tendríamos que situar en cómo era cómo era Cuba antes para poder hablar de éxitos, ¿no? Pero también podemos seguir hablando de fracasos. ¿Cómo se vive en Cuba? Bien. No hay que pagar médico, no hay que pagar el médico hay asesinado. Mataron 43 mexicanos, nadie hace nada, el presidente, nadie hace una construcción que hay ahí, está la droga, está todo en México. Este es el país mejor del mundo este país.
Cuba es el país más rico del mundo, sin tener nada de nada. Siempre las personas que se van a otro país se van porque en el propio país hay cosas que te faltan y crees que lo vas a conseguir en otros países, ¿no? Porque no conoces la realidad. Sí, vas a conseguir algunas de las cosas que te faltaban. Difícilmente vas a conseguir la felicidad y en todo caso lo que dejas atrás es demasiado. Abril de 1980. Varias personas invaden la embajada de Perú al estrellar un autobús contra el portón. Buscan asilo político. Tras varios días de estériles charlas entre la embajada y el gobierno cubano, este último decide retirar la guardia de protección a la sede diplomática, por lo que más de 10,000 personas entran en la instalación y en los jardines, permaneciendo allí varios días a la espera de salir de Cuba. Ahora, en el 80 tenemos una emigración diferente, es una emigración de homosexuales, jóvenes desempleados, algunos intelectuales, escritores, artistas ligados a una especie de contracultura, una zona de la sociedad cubana marginada o rechazada por el proyecto socialista de la revolución. Tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Eran redadas grandísimas, llegaban a campos de concentración, los que tuvieran el pelo largo, homosexuales, rockeros, los que tuvieran el pantalón muy estrecho así, llegaba la policía en la calle, le ponía un limón y si el limón no pasaba, pues se lo cortaban y iba para allá. Para grandes campos de concentración allá en la provincia de Camagüey, y los campos de concentración decían arriba, el trabajo los hará hombres. En la actualidad ha habido una revisión de algunas de esas tendencias que fueron muy negativas y que fueron nocivas para cubanas y cubanos, pero también para la evolución misma de la revolución cubana, y que ocultarla o invisibilizarla nos llevaría a volver a cometer ese mismo error. ¿Y dónde estamos? ¿Cerca de Mariel? A 3 kilómetros de Mariel. Viajé, tuve la oportunidad de viajar a Canadá, fui a Suiza, fui a Alemania, fui a Checoslovaquia. Y en Canadá los amigos me decían, mira esa puerta ahí, la puerta de la libertad, vamos. Y yo no, y mi madre, y mi padre, no, mis hermanos. El amor mío con mi familia es muy grande. No podía traicionarlo. ¿Qué va? Ni por todo el oro del mundo. Aunque aquí estuviera pasando 1500 o más, y estuviera escondido 1500 años. Pero el calor de madre y de padre, eso no reemplaza a nadie. Y nunca los traicioné. Aquí estoy. Después de la caída del comunismo, Cuba se queda sin recursos. O sea, uno de los grandes recursos que puedes tener cuando te ocurre eso es la migración. Y había, para el sistema cubano, había algo en ese momento muy aprovechable, que era la ley de ajuste cubano.
que Estados Unidos dice que todo el cubano que llegue a tierra estadounidense tiene derecho a instalarse, a vivir y es residente automático. Es mejor perdernos en el mar que seguir pasando hambre, miseria, necesidad. Y además nosotros creemos que tenemos la necesidad de ir a buscar la libertad. Recuerden que en agosto del 94 se produjo un hecho que fue portada de todos los periódicos durante días y días y días, y abría todos los noticieros del mundo, ¿no? Y es el momento en que Fidel Castro anuncia que quien quiera irse de Cuba se puede ir. La situación crítica del país comienza a producir disturbios entre la población. Es Fidel quien toma la decisión de que todo aquel que quiera irse es libre de hacerlo. Esto con el fin de evitar daños más graves. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos. Hoy 23 de agosto de 1994 me decido a viajar hacia los Estados Unidos, a cualquier país menos quedarme aquí. Automáticamente, al cabo de pocas horas, miles de personas, se calcula unas entre 40 y 50.000, empezaron a construir balsas, todo tipo de balsas. Imagínate una gente que se iba a vivir incluso a un país que era el enemigo del país propio. Yo vi salir balseros, muchos balseros, que se llevaban hasta pósters del Che. Y, o sea, insisto, irse de un país cuando pasas hambre no tiene nada que ver con tu ideología respecto a tu propio país, ¿no? Y el final de nosotros es socialismo, porque el socialismo es el que une la clase pobre, y ahí es donde tenemos que estar nosotros. A ver, yo te voy a ser muy sincero, no me gustaría salir de Cuba. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Mi vida, a ver, resumiéndote la cita, pudiera decir que ha sido una vida difícil. Pero sobre la vida he ido aprendiendo muchas cosas. Y te voy a ser sincero, yo sí quisiera tener mi propia casa. Nosotros formamos 4 personas, una familia muy bonita, no te voy a decir que no. Pero lo que sí sé, entiendo que cada persona tiene que hacer su vida, su propia vida. No es que me haya dado por vencido sobre mí, pero sí me gustaría mucho que, aunque sea muchas de las cosas que no pude para mí, que este angelito que tengo aquí al lado mío sí lo pudiera tener. A mi hijo yo estoy acostumbrado a darle una vida más saludable, en el sentido más, no de tanto materialismo. Papi, cuando hay, cuando no hay, no hay. Y a lo mejor mi hermana es diferente, es de más
vive más para una ropa, para un vestir, para un mejor comer, para un mejor salir. Y a mí como que trato de que a mi hijo no le llame tanto la atención eso, ¿entiendes? Trato de que pues, sobre todo nos comuniquemos. Yo digo que uno es de su raíz, de donde nace, de sus raíces, y nosotros somos de aquí. Con las recientes reformas económicas, muchos cubanos deciden quedarse en la isla para probar suerte con sus propios negocios. Otros incluso deciden regresar. Por 17 años vivía allá en Italia. Ahí me formé culinariamente. Ahora tengo la repatriación, que me repatrié. De hecho, esta panadería que está aquí es para rescatar valores y principios del cubano de a pie que hoy se están perdiendo. La verdad, Madrid es una ciudad fantástica que me enseñó mucho. Tengo muchos amigos y los recuerdo con mucho cariño. Pero bueno, mi casa está aquí. Al ver que tenía la posibilidad de tener un negocio propio, bueno, me dio, por decir alguna, la excusa, ¿no? para venir. Realmente estamos bastante contentos. Me ha ido muy bien mi vida en Cuba realmente. En Cuba tengo privilegios que quizás en México tendría que tener mucho dinero para tener esos privilegios. Hay muchos jóvenes permacultores, que por ejemplo son felices comprándose una casita en el medio de la Sierra de Rosario porque su proyecto de vida es vivir allí. Hay otros que su proyecto de vida es vivir afuera. Bueno, eso también hay que respetarlo, esa es la diversidad. Ni las nuevas reformas económicas instauradas en Cuba, ni las políticas migratorias promulgadas por Obama en Estados Unidos logran disminuir el deseo de migrar que tienen los cubanos. ¿Y qué esperaría con una hija que tiene... ¿Qué le gustaría para el futuro de ella? Bueno, para el futuro de ella, que se fuera de este país. Del país. Por supuesto, aunque fuera mi única hija y la tuviera que ver cada 3 veces no sé, cada 3 años una vez. Sí hay de pronto una diferencia en clases sociales. El tema de las inequidades yo creo que parten de las posibilidades que se le puede dar a cada ser humano para que logre aportar a su sociedad. Yo puedo hacer por mi familia, lo que necesito son las herramientas, necesito la ilusión, necesito las oportunidades. ¿Valió la pena la revolución, la apuesta, el sueño? Por supuesto. Lo único que ha demostrado, contrario a lo que mucha gente piensa, que fue que no salieron bien las cosas, que es cierto que en algunas cosas no han salido bien porque hay muchas cosas que hay que mejorar. Mi sentimiento es que al revés, que hay que reforzarla porque no fue suficiente. Hay que salvar la patria. Hay que salvar la revolución. Hay que salvar el socialismo. Mi sensación es que lo que hay que hacer es lo que estuvo bien, profundizarlo. Okay. Y no perder todo eso que se logró y que se está logrando. Y lo que haya que adaptar a las complejidades contemporáneas, pues habrá que reanalizar. Y sí se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba. Nosotros mismos, las antiguas generaciones y parte de las nuevas generaciones, tenemos insertado en la silla turca el proceso revolucionario. Donde quiera que llegamos, queremos aplicar la revolución. Todos los que querían un gobierno justo siempre venían aquí a pedir orientación a Fidel. Ese es el hombre, ese fue el hombre del siglo. A la única nacionalidad que se le pregunta qué va a pasar en tu país cuando pase tal cosa es a los cubanos, que era la misma. ¿Qué va a suceder en Cuba cuando Fidel se muera? Todos sabíamos que Fidel era un viejito. Todos sabíamos que estaba enfermo.
todos sabíamos que en cualquier momento tenía que morir. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Yo creo que se sentía silencio en la ciudad. Yo creo que la mayoría de la gente sintió su pérdida y sobre todo sintió respeto por ese momento. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Hasta la victoria! Fidelista, a rabiar. 100%, 200%, lo que hay que hacer aún después de su muerte. Y así estaremos hasta el final. Y Fidel siempre está con nosotros. Ese siempre está con nosotros. Un niño le pregunta a su abuela, abuela, ¿qué es libertad? Y ella contesta, libertad es felicidad. Él insiste y dice, ¿qué es felicidad? Ella, sin dudar, responde, paz. Puedo apostar que lo más valioso que se tiene en esta isla, que ha pasado por procesos de independencia, dictatoriales y revolucionarios, en donde podrían caber todas las opiniones a favor y en contra de cada una, tras los bloqueos, exilios y transformaciones, con regímenes poco flexibles, donde conviven la diversidad en gustos, personas y maneras de pensar, es, me parece, la seguridad. La seguridad con la que se vive en Cuba debería de ser ejemplo para los castigados pueblos latinoamericanos. Es entonces cuando la revolución hace justicia, cuando en la calle a cualquier hora y en cualquier barrio, no importando quién seas, convives igual con viejos y niños, con seres humanos. Chapó Cuba. Ahora, bueno, a tratar de seguir construyendo el socialismo.